Obviamente el tema del bullying y la violencia escolar es algo que en los últimos tiempos se ha venido hablando bastante y ha habido muchos casos en la Argentina, ¿no? Y para hablar de este tema, para entender mejor esta problemática, tenemos a una especialista que hace más de 10 años que trabaja en estos temas, es la doctora Guillermina Rizzo. Buenas tardes, gracias por estar en el programa. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, yo decía que es una problemática, por decirlo de alguna manera, que se ha puesto más de moda en el último tiempo en nuestro país. ¿Vos cómo lo ves? ¿Han sucedido más casos en el último tiempo? ¿Antes no se le daba tanta importancia a estos temas? Hay un poco y un poco. Mirá, cuando uno empieza a hablar sobre la temática de bullying, sobre que su traducción sería violencia escolar, aunque a algunos les pese, no les gusta denominarla de esa manera, sobre todo a la gente del ámbito educativo, una de las maneras de trivializar esto es decir, siempre pasó, siempre alguno fue blanco de bromas en la escuela. Que es verdad, siempre estuvo el gordito, el petizo, el alto, el que estudiaba o el que no estudiaba. El tema es cuando ese acoso se reitera, permanece en el tiempo y estamos bajo un dispositivo víctima, victimario, espectadores. Y cuando ya se ha podido descubrir en base a estudios que se inician en la década de los 80 en Noruega, que esto genera graves consecuencias y que ocasiona daños psicológicos, tanto para la víctima como para el victimario, y en los estudios que hemos venido haciendo en los últimos 5 años, también hay daños psicológicos para los espectadores. Entonces ya no podemos estar hablando de un tema menor o minimizarlo diciendo esto siempre pasó. Esto hoy tal vez se denuncia más, se habla más, de hecho ustedes me están haciendo una entrevista y está bueno que se generen espacios para pensar y para ponerlo en palabras, pero es algo a lo que se le debe prestar atención. Uh-huh. Y vos decías que trae muchos problemas para la víctima. Yo pienso que una víctima de bullying después le cuesta, ¿no? Alcanzar determinados objetivos sociales. Afecta mucho lo que es el autoestima, ¿no? Yo no voy a poder llegar a ese lugar. Exactamente, la persona que sufre acoso escolar, porque eso es acoso entre pares, siente que algo hizo y por eso merece el maltrato. Entonces, si vos ese dispositivo lo trasladás a la edad adulta, hoy también ya se empieza a hablar, y ya hay muchos talleres al respecto, sobre noviazgos violentos. Y, bueno, ni que hablar en la vida adulta todos los casos de mujeres muertas en la mano de algún acosador. Esto también se repite en el ámbito laboral. Uno a veces cuando transita por distintos escenarios laborales puede ver cómo se ensañan con algún empleado y ese empleado no cuenta con las herramientas como para salir de esa situación. Y cuando uno analiza el abanico de daños psicológicos que esto genera en la víctima, después tendríamos que analizar al acosador, nos encontramos con estrés postraumático, con trastornos de ansiedad, con tendencia al suicidio, con depresión, con una disminución obviamente en la autoestima, y así se va ampliando, ¿no?, el abanico de daños o de patologías. ¿Y desde el Estado se le da la ayuda necesaria a este tema o es un tema que no se le da tanta importancia del Estado? ¿Hace falta más ayuda del Estado para solucionar estas problemáticas? Cuando uno a veces dice Estado, nos remite a una entelequia y decís, bueno, pero ¿qué es el Estado? Yo creo que acá hay distintos actores que tienen que ver con esta situación y deben actuar y deben estar presentes. Obviamente, primero la familia. Los padres deben generar el espacio para que los chicos puedan poner en palabras esta problemática que les está pasando. Segundo, la escuela. A veces uno ha sido testigo cuando un nene se queja y la maestra dice, bueno, no es para tanto. Obviamente, asociaciones deportivas, porque hoy también se está hablando de los niveles de violencia que han alcanzado distintos espectáculos deportivos y tiene que ver con esto. Escuelas formativas de lo que puede ser fútbol o lo que puede ser básquet también deben educar en estos valores. Y tanto un organismo municipal como provincial como nacional tiene también incumbencias en esta temática, brindando la capacitación oportuna, generando los dispositivos de denuncia, los dispositivos de atención, los dispositivos preventivos. No le compete solamente esto a, si lo tenemos que remitir a un ente estatal, Ministerio de Educación. Si nosotros pretendemos que un Ministerio de Educación va a solucionar la temática de bullying, queda por fuera de esa solución muchos actores que son claves.
Y también quiero hablar un poco de un libro que vos escribiste, que es Violencia Escolar, un modelo para desamar. Y justamente este libro vos se lo entregaste al Papa Francisco en una audiencia privada que tuviste. Quiero que me cuentes un poco, que le cuentes a la audiencia de qué trata este libro principalmente y también cómo fue ese encuentro con el Sumo Pontífice. Mira, ese libro es el resultado de la tesis doctoral, de muchos años de investigación, y el punto inicial de Violencia Escolar, un modelo para desarmar, de hecho la palabra la usamos separado, desarmar, tiene que ver con el día que las armas ingresan a la escuela, que fue en el año 2004, se van a cumplir 10 años este año con la tragedia de Carmen de Patagones. Cuando un chico llega a la escuela, dispara tiros y mata a 3 de sus compañeros. A partir de ahí es cuando se sistematiza este análisis de decir qué está pasando, y ahí es donde se empieza a instalar el fenómeno bullying a nivel académico y a nivel de intervención. Hasta el momento no se sabía qué había pasado en Carmen de Patagones. Se creía que era un chico con un determinado perfil, que obviamente lo tenía, y había disparado sobre sus compañeros. Lo que subyacía, o la historia que se había transitado ahí, era de acoso. Y por esto mismo que yo recién te decía, que a veces se lo minimiza, bueno, alguno siempre fue blanco de bromas, no se le prestó la atención necesaria, y la verdad que, bueno, marca un antes y un después en la historia de la educación argentina. Ese es un libro que se ha distribuido en forma gratuita por distintas ciudades del país, con el fin de concientizar sobre esta temática, y tal como vos decías, el año pasado, en una audiencia privada que tuve con el Papa Francisco, ese libro fue entregado en sus manos. Francisco es una persona que, más allá de las palabras, yo creo que su potencia comunicativa está en los gestos. Quedan grabadas en mi mente y en las fotos de prensa vaticana, toda esa secuencia y todos esos gestos cuando uno le iba contando un poco cómo había sido la investigación. Y lo que a él le llama la atención es que yo, a lo largo del libro, tomo una y otra vez como bibliografía base a un psicólogo social jesuita del cual él tenía conocimiento, y algo que yo pongo en el libro y que lo he dicho en distintas clases en la facultad está prácticamente alineado a lo que él promueve, que es salir a hacer lío. Y esto tiene que ver con decir, a ver, no nos quedemos en los gabinetes, no nos quedemos en los consultorios, salgamos a la calle donde están los problemas y ayudemos a la gente. Entonces, bueno, fue un encuentro que te marca, es un antes y un después del encuentro con Francisco en mi vida. Sí, obviamente encontrarse personalmente con un papa debe ser algo muy fuerte, y sobre todo siendo argentino. Sí, y con este papa que en pocos meses convirtió su papado en un estilo de liderazgo que hace que muchos líderes mundiales tengan la mirada puesta en él y estén tratando de imitar, por su capacidad de diálogo, por su capacidad de escucha, bueno, y por todas las capacidades que él todos los días pone de manifiesto. Bueno, Guillermina, te agradezco mucho por esta nota y por acercarnos más información acerca de esta problemática que yo creo que se le debería dar más importancia en la sociedad. Exactamente, pero bueno, estamos en camino de que eso suceda. Estos espacios que ustedes ofrecen desde los medios sin duda ayudan a que el tema se pueda reflexionar, así que la agradecida soy yo. Bueno, muchas gracias, un beso.